Bueno, último bloque del programa. Vamos a hablar de los primeros 100 días del gobierno de Macri, pero también de la votación. Finalmente se le da bandera verde en el Senado de la Nación. Esto ocurrió esta semana para el acuerdo con los holdouts. Recreamos ese momento y después hablamos con el diputado nacional Mario Negri. Ahora viene un debate mucho más horizontal. Y bueno, yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. Ya no estoy atado por las obligaciones que me determinaba ser gobierno y ser oficialismo. El resultado de esta noche le permite a la Argentina la posibilidad de resolver esta cuestión compleja, dramática, y de tratar de reordenar el proceso de la deuda reestructurada para que no se caiga. Yo creo que el riesgo de que se caiga o que se acelere es mucho mayor si no se acuerda. La otra cuestión que también nos permite esta herramienta es volver al crédito en el mercado internacional con tasas más razonables, y a medida que pase el tiempo y se vea la voluntad de la Argentina de ser un país que realmente quiere ganar confianza en la seriedad de sus actitudes y de sus conductas, seguramente tasas mucho más razonables. Bueno, Pichetto que dice ahora puedo decir lo que pienso, puedo expresarme porque no tengo la responsabilidad de defender a un gobierno. Titular la espada del fin, sin lugar a dudas, en el Senado de siempre del kirchnerismo, ¿no? Mario Negri de Cambiemos con nosotros. ¿Cómo te va, Mario? Bien, bueno, un gusto estar. Una herramienta importante para el gobierno esta del acuerdo, digamos, la gente no se ha creado demasiada expectativa con la visita de Obama y con esto, y la gente cree que pasado mañana se solucionan todos los problemas. Y en la ansiedad colectiva de la que somos propios los argentinos hay que tener cuidado. Yo creo que no hay que sobreactuar, no hay que tener sobreexpectativa. Es un paso pequeño pero gigante al lado del problema que tenemos. Este era un problema que tiene 14 años sin poder resolver la Argentina. Y que un 7% de bonistas, titulares, especuladores que existen en el mundo, por no haberse tenido una estrategia correcta para tratar de incorporarlos a todos, tiene en jaque a la Argentina judicialmente con un fallo en contra y que nos pone en máxima debilidad y que nos ha puesto afuera del mundo sin conseguir crédito y pagando las tasas más caras. Entonces, lo primero que hay que hacer, que yo lo dije en la sesión, es no aplaudir. Nadie le quiere aplaudir pagar un usurero. Lo cierto es que perdimos el juicio. Y nosotros fuimos a pleitear ahí, con distintos gobiernos, con el mismo estudio jurídico. El gobierno del kirchnerismo tuvo los 12 años los mismos abogados pleiteando. Y en segundo lugar, los primeros años el juez Griesa, yo dije en el discurso medio con ironía, el gobierno creía que era el Mascherano nuestro, porque nos trataba bien. Pero en el canje del 2005, que se empezó, entró un 63%. Después en el 2010 lo volvieron a abrir y llegamos al 93%. Las condiciones del mundo eran distintas. Se pagaban los intereses de los bonos que tenía la gente y había más de 40.000 millones de dólares de reserva. Entonces el que tenía un bono dando vuelta dice, entremos ahora. Pero el gobierno en ese momento, en mi criterio, comete un grave error, que se lo he dicho a Kicillof hablando personalmente. Había una ley que se llamaba la ley Cerrojo, que le decía, Beltrán, vos tenés un bono, entrá hasta el lunes, si no entrá, chau, no te pagamos más nada. Esos que quedaron afuera fueron al juez Griesa y le dijeron, mire, acá hay un convenio de la Argentina de los años 90 que se llama pari passu, que dice que todos los acreedores tienen el mismo derecho, y acá nos han cerrado las puertas. Mire, yo estoy arrepentido, quiero cobrar lo que le pagaron a los otros y ya no puedo entrar más. Entonces, ahí vino la primera sentencia que nos pega en la cabeza. En el 2010, el gobierno dice, suspendo esa ley Cerrojo, le saco la llave y llegamos al 93%. Pero a la ley la vuelven a cerrar. Y eso yo creo que fue un error tremendo, porque tendrían que haberla dejado aunque sea semiabierta, cosa que si Beltrán, que no había entrado, dice, che, lo repensé, déjenme entrar con las mismas condiciones que le pagó a los otros, te dejaban entrar y no podían ir al juez o estaban más débiles. Bueno, en el 2013, tanto fue así el error que el gobierno del kirchnerismo vino y la suspendió directamente, pero ya estábamos en apuro. Habíamos salido corriendo por el mundo a pagar. Le habíamos ido a regalar 5.000 millones a YPF, acuérdense ustedes. Sí, claro. Al banco, el crédito con el Club de París. Se fue un sábado, Kicillof en un avión, creo que le dejó la plata a la ordenanza, 10.000 millones, ahí nomás, rápido, sin quita.
tratando de decirle a la justicia americana, mire, estamos cumpliendo, somos serios, pero ya llegamos tarde, nos dieron con un palo. Y ahí quedamos. En el 2014, hasta el 2015, diciembre, el gobierno abandonó el pleito, todo. ¿Y qué hizo? Dice, bueno, vamos a construir un relato sobre esto para el próximo gobierno. ¿Y qué hizo Cristina? Acuérdense ustedes, recorrió el mundo explicando que había un grupo de usureros, cosa que era cierto, que no podía ser que no haya una legislación en el mundo que les impida hacer lo que le hace a los países que están en quiebra. Tanto es así que nosotros acompañamos esa decisión y en Naciones Unidas hace una declaración muy fuerte en contra de la usura internacional contra los estados, pero es una declaración. A la par, los intereses de la deuda que quedaban seguían corriendo así, como un taxi, pac, pac, pac. Y el juez Griesa, en mi criterio, había actuado muy mal en la sentencia que nos había aplicado. No había puesto igualdad, desigualdad en favor de ellos. Solo entre el 2014 y el 2015, de intereses, mientras Cristina daba la gira por el mundo, aumentamos 1.500 millones de dólares más de deuda de interés. Entonces, el tema era tomar el toro por las astas. Este no es un problema de tener un discurso para sostener un relato. Es muy caro eso. Y andás con un auto que no lo podés pagar, ¿no? Bueno, creo que el gobierno, con los errores, con los riesgos, obviamente es un pleito, y vos estás flojo de papeles, es como si van a tu casa, te tienen embargada la casa. ¿Cuál es el principal riesgo ahora? ¿De ir a acordar y que haya problemas con los otros ahora que han quedado afuera? Ahora, de los que habían iniciado juicio, el 95% de ese 7% de los que habían iniciado juicio ya arregló. Quedan, le diría, el total ahora se ha preservado en la ley que se votó, ¿no es cierto?, más las que derogamos. Se han previsto emitir títulos por 12.000 millones de dólares, que se calcula que con eso se cerraría el total de los pocos que entran. Se estima que hay un 1% de eso que se ha prescripto, que se han vencido, esos bonos. Dice uno, bueno, pero ¿y si hay uno solo que quiere ir a pleitear? Y bueno, nadie puede decirle que no pleitee. Son los riesgos. Ahora, ¿ustedes qué me proponen al frente? Que no hagamos nada. Yo cuando escucho, y a veces me escriben por Twitter amigos del kirchnerismo, me dicen, ustedes son los abogados de los buitres, no los buitres. El kirchnerismo también quiere pagar. Entonces dice Kicillof, pero hay que pagar de otra manera. ¿Y por qué no pagaste vos? Que el último año abandonaste todo. Hay que ver qué es el kirchnerismo ya también, bueno, ¿no? Porque evidentemente hay una batalla entre quiero el peronismo decir y el en términos kirchnerismo, simbólicos, ¿no?, los que llevaron adelante esto. Entonces, conclusión, miremos hacia adelante. Este es un problema a resolver. No es que va a llover plata mañana. Lo que se gana primero es confianza frente al mundo, se abre una expectativa. Y yo estoy de acuerdo, porque el Congreso recobró un protagonismo que no lo tuvimos durante los 12 años, de que acá al presidente Macri no se le ha dado un cheque en blanco. Y el endeudamiento no es para gasto corriente, no es para viva la pepa. No es yo tomo deuda y no arreglo los problemas en mi casa y se me cae el techo y es para irme de joda al casino. No, no. Acá el endeudamiento primero que está autorizado es para terminar este problema. Y para pagar. Y eventualmente deuda, ¿no? después el endeudamiento que consiga la Argentina a tasas mucho más baratas de las que se estaban pagando respecto a otros países, va a ser para obra de infraestructura, es decir, para futuras generaciones. Es decir, que desde ese punto de vista creo que es positivo. Quiero decir también que una porción muy grande del peronismo actuó con responsabilidad, porque son parte de lo que sucedió. Es decir, ni tampoco agradecerle ni entregarle la vida, ni tampoco salir a maldecirlo. Podrían haber puesto todos los obstáculos. Las cosas como corresponden. Una responsabilidad compartida de un problema compartido que afecta no a los gobernantes. Ojalá lo afectara a los gobernantes. Llamó la atención el afecta número a la en el gente. Senado, Mario, ¿no? En el Porque Senado... 54 a 16, ¿Sabe por qué? Ni el más auspicioso lo esperaba. No, pero ¿sabe por qué? Porque los que tienen conciencia son los gobernadores de lo que esto significa. Porque esto significa también la posibilidad de financiamiento para las provincias. Claro. Lo sabe el gobernador de nuestra provincia y de todas. Es decir... Y supuestamente los senadores representan al pueblo de la provincia. Claro, los que gobiernan saben lo que eso significa, ¿no? Luces y sombras. A ver, en el haber ponemos esto. A nivel parlamentario ha funcionado mejor de lo que esperaba el macrismo, que tenía minoría en ambas cámaras, sí, ¿no? Y ha sí. logrado herramientas Se ha importantes. articulado y yo advierto hacia adelante de que la agenda de temas que vienen, tanto sociales, institucionales, de justicia, contra el narcotráfico y la corrupción, son muchos proyectos de ley que van a juntar mucho número transversalmente. Bien. ¿Cuál es el principal problema que afronta el gobierno? El Las gobierno, sombras. las sombras La del inflación, gobierno. por ejemplo. Bueno, un tema que a la gente le es preocupa. cómo puede conciliar el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad con la comprensión
de la dimensión del problema que tiene la Argentina. La inflación no nació con Macri, pero la tiene que resolver el gobierno de Macri. Eso está claro que es así. Entonces, ni un extremo ni en el otro. Ni el gobierno refugiándose permanentemente que la inflación es heredada, ni el kirchnerismo diciendo de que ellos nunca tuvieron inflación, que nació ahora. No, está ¿Okay? claro. Entonces, acá tenemos coletazos y después también hemos tenido vivos, que yo creo que nosotros, por prurito, por no actuar como actuaba Moreno, a la bruta, que te ponía una pistola, que no resolvía los problemas estructurales, que desarmó el INDEX, que no había forma de medir nada, entonces acá hubo vivos empresarios, que se calzaron el 30% de aumento en la canasta básica en diciembre y en enero, mientras se organizaba el gobierno, le calzaron otro 30. O un 50. O un 50. Nosotros necesitamos con urgencia que se pongan en marcha, y ahora espero que sea así, los mecanismos de defensa del consumidor, defensa de la competencia, y caerle con las multas más atroces a aquellos oligopolios que... Ahora, ¿está dispuesto el gobierno a contra hacerlo? Vos sos radical. Me parece que no está en los papeles de algunos otros dirigentes de la Alianza de Cambiemos. Yo creo que está en la decisión del presidente, que es la más importante, la que me preocupa a mí. Está absolutamente convencido. No hay ninguna otra posibilidad en la Argentina. Si la Argentina es de los pícaros y de los vivos, estamos mal. Creo que no tiene otro camino. Pues ahora, ya sabemos, ¿no? A ver, el teorema de Pugliese. Le hablo con el corazón, sí, y me responde con el bolsillo. Bueno, digamos, ya la vivimos. Efectivamente. ¿No? Ahora, obviamente que hay un esfuerzo. Hay cosas que no están explicadas bien del gobierno, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias. El kirchnerismo durante 12 años no movió una escala. Lo hizo confiscatorio de los salarios. El gobierno aumentó el 160% del mínimo no imponible, de 15.000 a 30.000. Es cierto que faltan tocar las escalas para que sean más progresivas. Es más, yo soy autor de proyectos con escala. Bueno, yo le he dicho a todos los opositores, trabajemos sobre un proyecto, pero que calce fiscalmente. Es decir, armemos una propuesta donde me digan dónde tenemos la plata, porque la Argentina es muy propensa a toda velocidad, los argentinos somos, los dirigentes más, no la gente que es la que paga el costo, sí, claro, rápidamente a decir que el problema es inmenso, me lo quiero sacar de encima y que lo pague otro. ¿Cómo es el tema? Sí, el dinero no nace de las plantas. No, es más, nosotros pasamos... yo te diría, mira, las críticas más fuertes que le podría decir a 12 años de la gestión del kirchnerismo, aunque hubo cosas buenas al principio, no, son dos aspectos. Una, la corrupción generalizada, pero el otro es que los mejores años de la Argentina, de mayor crecimiento, a tasa del 7, del 8%, era un boom los precios internacionales. No habían ocurrido en 50 años, no invertimos bien. En algunas cosas pusimos y después hicimos populismo. Y después se dio la comparación, como digo yo, ¿no? Que ahora quieren ser el Che Guevara, que nunca fueron, ni es porque esté bien o esté mal, y estuvieron más cerca de ser Isidoro Cañones, ¿no? Con la guita de la familia, que era de toda la gente, a lo último despilfarraron. Los últimos 60 días de la campaña se hicieron una operación financiera que yo denuncié en el Banco Central, de dólar futuro, una cosa espantosa, no ocurrida, una defraudación hecha desde el Banco Central. Le han costado 70.000 millones de pesos que hay que terminar de pagar. Eso equivale a más de 5.000 millones de dólares, Beto. Y lo que hay que pagarle a los fondos buitres para terminar el problema son 12.000 millones, que es un esfuerzo impresionante. Entonces, acá las cosas hay que acomodarlas en su tiempo y la responsabilidad. Este gobierno tiene el problema. Yo creo que a veces hace anuncios buenos, pero en simultáneo no explica bien otro y la mala noticia tapa la buena noticia. No se comparte, hay que explicar. El esfuerzo de la sociedad no hace falta con que sea necesario, no alcanza. Para que sea necesario y la gente lo comprenda, hay que estar muy claro en la explicación a la sociedad. Y además hay un problema en la comunicación del gobierno, sin lugar a dudas. No, y además ser equitativo. Hay un problema en la ser comunicación. Ser equitativo. También tenemos otro fue problema. Muy bueno comunicando durante la campaña, ¿sí? Cuando no eran gobierno, y ahora tiene serio problema. Y ahora, Beto, y otro problema. Fíjate el tema del aumento del gas, por ejemplo, esta semana, 300%, y nadie da ningún tipo de explicación. La nafta sigue aumentando 6% por mes, y nadie da ninguna explicación cuando el barril del petróleo cae, digamos. No comunica, me parece, como deberían comunicar alguna cuestión. Para nosotros los cordobeses, además, tenemos un efecto externo, porque ahora no hay ni viento de cola, ni viento de frente, sí, no claro. hay viento. No, tenemos el problema con Brasil, tenemos con y hay Brasil, varios frentes. Tenemos con Brasil. Entonces, hay un problema serio. Ahora,
¿El gobierno tiene que seguir explicando solo los problemas? No, hay una agenda. Por eso, No, está claro. esta semana se ha trabajado y así como se resuelve el problema de los holdados, nosotros tenemos que ir urgente con un paquete social que va a ir al Congreso esta semana o la semana que viene, que tiene que ver con la disminución del IVA, mejor dicho, sacarle el IVA a la canasta básica, por supuesto social, los de la tarjeta, ¿no? Sí. Abarca mucha gente. La asignación universal por hijo, la extensión, asignaciones familiares, que es 1 millón más de chicos que se busca, políticas de primer empleo. Eso creo que va a ser un gran anuncio. Le hace me falta, quiero porque tenemos que adelantar. cerrar, ya se ha agotado el tiempo. Sí. Hace falta que le dé un empujoncito a la justicia. El gobierno está haciendo la discusión de esta semana también, ¿no? El presidente dice, yo dejo que actúe con libertad, pero ya sabemos quiénes son los jueces federales. Algunos sentimos vergüenza de la justicia federal. No, muchos, pero quiero decir esto. El gobierno no tiene que darle un empujón a nadie. La justicia tiene que darse cuenta que lo está empujando un clamor de justicia de la sociedad. Y se lo van a hacer saber. Hace falta un electroshock, me Se lo va a parece, hacer saber la gente. Y no cabe ninguna duda de que va a haber noticias, inclusive con las leyes que vamos a votar como la del arrepentido en poco tiempo. Ojalá así sea. Mario Negri, muchas gracias. Gracias a usted. www.lasemanatv.com, el Twitter de nuestro programa, @lasemanatweet. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes parte de sábado de la noche en horario central. Chao. House Mobile, soluciones en equipamiento corporativo. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Los colores del programa son de Pinturas Micam. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.